Compañeros, les voy a dar una explicación general sobre de corriente directa y contracorriente. Al parecer ya ya descifré lo que fue lo que pasó con contracorriente. Pero para entrar, ya estamos en corriente directa. El caso es de que tenemos una, dos, varias etapas y la etapa N. Entra lo que es el fluido con una concentración inicial y sale con una concentración uno después de que pasó por la etapa. Y la alimentación de sólidos tiene una concentración inicial del componente que se desea extraer. A veces este es igual a cero cuando es completamente puro. Y ya sale con una composición M1, que es cuando ya sustrajo parte de lo que tenía el fluido. Y esto se vuelve a refrescar. La salida de este es entrada de la que sigue y así sucesivamente. El caso que tenemos ya en el balance, que la fracción de la alimentación va a ser igual a la concentración de la entrada menos lo que salió de concentración. En este caso, si ya lo trasladamos hasta la etapa n, pues, es menos esto, es lo que logró sustraer. En el caso de la alimentación del adsorbente, que es la fase sólida, vamos a tener que lo que sale es la composición en la última etapa menos las impurezas que tenía. Pues comúnmente este es igual a cero en caso de que es completamente puro. Si tuviera alguna impureza, eso se lo vamos a restar a lo que salió al final y eso ya nos va a decir cuánto logró extraer por cada kilogramo de sólido de absorbente. Y ya de aquí es donde parten para hacer la linealización. De aquí dividen en ambas partes lo que es la parte de sólidos, que es la alimentación entre los sólidos, y va a multiplicar por cada parte de la componente. Entonces ya tenemos la composición al inicio menos esta relación por la composición que está al final. Y lo que queda del otro lado es lo que corresponde al eje Y. Dijimos que es la salida menos las impurezas. En este caso, lo que ya se conoce es la composición a la entrada. Entonces esta es la que va a servir como si fuera la abscisa de la ordenada al origen, que es en el caso este B. Y estos dos corresponden, esta para la pendiente y Cn es la X. Esta es la parte ya linearizada. Entonces suponemos que ya tenemos una serie de datos, o al menos ya tenemos graficado el sistema. Vamos a tener en consideración que la pendiente va a cambiar según la cantidad de sólido absorbente que le pongamos. En este caso, si le ponemos mucho absorbente, la pendiente será más pequeña. Eso significaría que la pendiente quedaría muy acostada, y al estar muy acostada significa que puede absorber mucho de lo que deseamos extraer. Entonces podría hasta alcanzar la composición deseada en una sola etapa. Si el sólido que administramos es mucho menor, lo que va a hacer es aumentar la pendiente. Y si aumenta la pendiente, ¿qué significa? Ante menos componente sólido para absorber tengamos, más etapas va a requerir para poder sustraer todo lo que eran todo el componente que nos interesa. Entonces se van a hacer muchas etapas. En este caso ya dijimos que parte desde aquí, desde la concentración inicial, sube, y donde corta bajamos verticalmente, y esa es la concentración en la etapa 1. Y repetimos la siguiente línea con la misma pendiente, choca y bajamos, y es la concentración después de la etapa 2, y así nos vamos. Bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, y ya. Hasta llegar a este punto o sobrepasarlo. Eso significaría que ya cumplimos la condición, y eso ya nos daría el número de etapas y con qué composición sale. Como podrán ver,
aquí no hay ningún problema. En este caso pueden usar lo que ya sabemos, que esta parte es la que conocemos como la pendiente, y la pendiente es igual a F sobre S, la parte líquida entre la parte sólida. Y en este caso, como tenemos pendientes negativas, esta es negativa. Por esa razón, en el despeje de esto, se sabe que esta parte, al tener el signo negativo, es esta pendiente que nos está describiendo. ¿Y qué pasa con contracorriente? En contracorriente tenemos una, dos, múltiples etapas hasta llegar a la etapa N. De un lado entra la parte de fluido y del otro lado entra la parte de sólidos. Entonces, en la etapa 1 aquí tenemos la concentración inicial. Después de la etapa 1 tenemos concentración 1, concentración 2, concentración N-1. Después de la etapa N ya es la concentración N. En la parte de sólidos, pues vamos a la inversa. Saliendo de aquí tenemos la concentración del componente que nos interesa por cada kilogramo de absorbente. Si nos vamos de regreso, pues es el número que acompaña la etapa anterior. En este caso es la concentración de la etapa N, y antes de esta es la etapa N+1, que sería como el inicial. Y volvemos a repetir, tenemos la alimentación de la parte fluida, y la composición que obtendremos va a ser la inicial menos lo que salió de este lado. Esto nos va a decir cuánto de la sustancia que nos interesa ya se nos fue. Entonces, si nos salió menos, esta diferencia nos da la concentración de la sustancia que nos interesa, que ya se perdió. Y de este lado entra la parte de sólidos, y tendremos que lo que tenemos al final va a ser la composición de la etapa 1, lo que ya salió al final, menos las impurezas con las que entró al sistema. Y de aquí repetimos lo mismo. Esta la pasamos dividiendo y multiplicamos por cada factor. Y nos queda así. Esta es la alimentación por lo que tenía al inicio, menos la fracción de la alimentación con lo que sale en la tapa. Y lo que queda del otro lado es lo que correspondería al eje Y. Y en este caso lo que se conoce va a ser lo que se desea sustraer, como está contracorriente, y esto corresponde a la abscisa, al origen. Y en este caso, ahora este corresponde a la pendiente y este corresponde al eje X. Eso significa que tendremos una pendiente positiva, que fue como nos explicaron al inicio. Nos habían dicho que la recta parte justamente desde la composición que deseamos, y de ahí se traslada hasta el extremo, y empezamos a generar las etapas justamente en la etapa de la máxima concentración, la concentración inicial. Y de aquí íbamos a trazar una línea, chocar con esta y bajar, y así nos íbamos a ir. Si estuviera más paradita estaría pum, pum, pam, pam. Esas serían todas las etapas. En teoría, no importa la cantidad de sólido absorbente que agreguemos, siempre se tiene que cumplir esto. Pero aquí tenemos un detalle. Cuando aumentamos la cantidad de sólido absorbente, tenemos una pendiente más baja, que correspondería así. Si tenemos mucho sólido absorbente, en una etapa contracorriente le tomaría menos llegar a nuestra concentración final. En este caso, si la trasladamos y bajamos esta en una sola etapa a contracorriente, podríamos alcanzar el objetivo. Pero ¿qué pasa si el sólido absorbente es muy pequeño? La pendiente aumenta. Entonces, si partimos de aquí y aumentamos la pendiente, notarán que atraviesa la curva de equilibrio, la isoterma. Y de aquí no podemos forzar a empezar con nuestra concentración inicial,
porque aquí la isoterma se nos va hasta arriba. Vamos aquí a forzarlo, que se nos va hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y si trasladamos esta línea, la isoterma, nuestro punto de partida quedaría acá arriba. Y si tratamos de forzar las etapas, ¿qué sería? Bajar, chocar y venir para acá. Y ya diríamos, no, pues nuestra composición es esta. Y lo repetiríamos, pero aquí pasa algo curioso. Cuando tenemos este cruce con la isoterma, aquí en estos puntos hay etapas infinitas. Por ejemplo, si venimos de acá, hace 1, 2, 3, 4, 4, y pues aquí se va hasta el infinito. Y después del punto también hay infinitas etapas hasta que se estabiliza y ya pueden ser contables. Entonces esta parte no puede ser. No importa que tengamos muy poco sólido absorbente, sí deberíamos tener etapas. Esto significaría que tendríamos que meterle muchísimo más etapas para que pudiera funcionar. Entonces la solución está en que no tracemos la línea de aquí hacia allá. Más bien se toma esta pendiente y esta pendiente parte justamente desde el punto donde la concentración inicial choca con la isoterma, como lo dibujé aquí. Esta es la pendiente que obtuvimos, esta deberíamos trazarla aquí, y esta baja y donde choca es la concentración de la etapa final, pero esta es por etapa, se analiza una por una. Si analizan este sistema, ¿qué pasaría? Tenemos que es la inicial y esta pasaría a ser 1. Y de este lado tenemos M1 y de este lado es M2. Son las impurezas que vengan desde M2. Entonces este caso es la etapa 2. Aquí tenemos que es la etapa 2, que ya viene con impurezas. Y de este lado la composición de C1. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que teniendo esto nos va a llevar como abscisa al punto donde está la concentración de la primera etapa. Entonces bajamos aquí. Y de aquí subimos en vertical. Y donde corta la isoterma, volvemos a repetir. Ahora en este caso, vamos a estar en la segunda etapa. La entrada ahora va a ser C1. Entonces aquí tenemos que es C1 y la salida es C2. Y aquí la alimentación, la parte es M3. Este pasa a ser las impurezas que vienen de la etapa 3. Y la salida aquí es la M2, que salió de la etapa 2. Este pasa a ser M2. Entonces, ¿qué significa esta parte? Que la abscisa al origen es C2 y va a chocar con la composición en C1, que es lo que tenemos acá. Entonces, esta sería la forma. Partir desde aquí, trazar la línea con la pendiente que obtuvimos, que es F sobre sólidos, que en este caso es una pendiente positiva, y de aquí repetimos una y otra y otra y otra vez hasta llegar a este punto o después, que ya sería que cumplimos el objetivo. En este caso no importa si le agregamos muy poquito sustrato para el, cosa más, sólidos para obtener nuestro componente de interés, o le agregamos mucho. En el caso de que agreguemos demasiado, nuestra pendiente, ¿qué haría? Se haría más acostada y acabaríamos de una. Por ejemplo, supongamos que es esta pendiente que dibujamos aquí. Originalmente, ¿qué tendremos? Que estaría aquí.
Si se fijan, aquí ya queda bien saturada y básicamente estás absorbiendo todo el fluido. Entonces tu máxima cantidad de sólidos que puedes agregar es en una pendiente que te una este punto con este punto. Aquí ocuparía solamente una etapa para superar lo que te interesa. O en el otro caso sería esta. Yo quiero llegar a CN. Entonces si yo quiero nomás usar una sola etapa a contracorriente, uniría este punto con la concentración máxima al inicio, que sería esta. Esta pendiente con la cantidad de volumen que puede almacenar. Digamos que tenemos un valor W. Si ya conoces el volumen con el que opera y conoces la pendiente dibujada de aquí hacia acá, puedes determinar la cantidad de sólido absorbente que ocuparías para que esto se haga de una sola etapa, que sería S igual a F sobre W. En otro caso, que tú no quieras meterle todo esto de sólidos, tu pendiente va a ser más chica. Vas a meterle menos cantidad de sólidos, esta pendiente va a disminuir, y conforme vaya disminuyendo va a ocupar más etapas. Y eso sería todo. Algo a considerar aquí, que los datos que se grafican en la parte de Y, siempre, al menos los que van de la forma lineal, tiene que ser los kilogramos del soluto sobre los kilogramos del sólido absorbente. Y esto es para la parte de los sólidos, que sería M. Y en el caso de la alimentación en la fase líquida, de igual manera en la parte de arriba deberías tener los kilogramos o partes por millón o molaridad del soluto, y esto tiene que estar dividido sobre el volumen de operación. En este caso pueden ser litros, puede ser metros cúbicos, o lo que les parezca. Lo único que tienen que estar checando es que esta parte y esta parte tengan las mismas unidades. Y los volúmenes o esto tienen que estar también en las mismas unidades. Eso es lo que se refería el profesor con la homogeneidad. Si aquí voy a tener metros cúbicos y me están hablando de litros, entonces los datos que tenga de aquí los tengo que pasar a litros, o bien el dato independiente que tengo acá lo tengo que pasar a metros cúbicos. No sé si se entienda. Cualquier pregunta, pues ya me mandan un mensaje.